Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El reporte que tengo. Gracias, Leopoldo Espejel. Y el día de ayer el doctor Leonardo Curcio platicó con el subsecretario Hugo López-Gatell. Aquí recuperamos la entrevista. Como hemos dicho en otras oportunidades, consideramos que la pérdida de vidas humanas, así sean estas muy dramáticas 100,000 o fuera una sola, siempre hay que verlas en una dimensión humana. Hay que condolernos por ellas, hay que estar conscientes del enorme vacío que deja, insisto, aunque fuera una sola persona, en una familia, en un grupo de amigos, en la sociedad, en la comunidad. Desde luego que este fenómeno, el fenómeno de la pandemia de COVID-19, es un fenómeno, como yo decía hace unos par de días, completamente inusual. Históricamente la humanidad entera no había tenido una enfermedad infecciosa pandémica de esta magnitud. Hace un siglo que no teníamos algo así, ¿no? Justo. En la pandemia de influenza en 1918, hace un poco más de un siglo, perdieron la vida 20 millones de personas a nivel mundial. Ahorita llevamos 1.3 millones de personas a nivel mundial. En México estas 100,000 personas. Y la epidemia todavía no termina, todavía está activa en muchos países, en algunos países con grandes rebrotes. En el caso de México, afortunadamente, con una tendencia a la baja que se mantuvo de julio a octubre, y ahorita con un repunte, que es el repunte que habíamos predicho desde marzo, que llegaría en todo el hemisferio norte cuando llegara la temporada de influenza. Entonces se avecinan 3 o 4 meses intensos, particularmente será diciembre, enero, febrero, posiblemente todavía hasta marzo, que tengamos estas tendencias a escalar la epidemia. Hasta el momento en el país tenemos 20 estados que tienen una tendencia a la reducción, otros que están en una fase estable, aunque con importante transmisión, y estas 6 entidades federativas que hemos mencionado en la zona norte-centro, que tienen una tendencia a la alza y requieren acciones extraordinarias para reducir los contagios. Ya. Subsecretario, ¿tenemos una idea de por qué geográficamente se presenta esto como se presenta? O sea, veo que el Golfo está en amarillo, el sureste en amarillo, y tenemos el centro norte en naranja y el norte rojo. ¿Tenemos una idea de por qué geográficamente presenta este patrón de comportamiento de la pandemia o los contagios? Hay explicaciones múltiples, no es una sola razón, y en algunos casos hay una evidencia más precisa que en otros. Sí, en general, las enfermedades respiratorias tienen un patrón norte-sur de propagación. Cada temporada de influenza, la influenza es una enfermedad respiratoria, se transmite por vía respiratoria y afecta a la vía respiratoria, pero hay cerca de 360 otros virus respiratorios que todos los años exacerban su transmisión durante el otoño-invierno. Y generalmente, para el caso de América, la tendencia temporal es Canadá, luego Estados Unidos, luego México, y pasando el trópico de Cáncer, que en México está a la altura de San Luis Potosí, ya es menos clara esta variación estacional. Entonces, en este momento, la exacerbación de COVID-19 está siguiendo gruesamente el patrón de propagación que tiene la influenza. Un elemento puede ser la temperatura media y la variación de temperatura que se presenta a lo largo del día incluso. Pero hay otros factores que también son importantes a considerar que hacen que se pierda este patrón de distribución geográfica en las poblaciones muy densas y muy pobladas. Por ejemplo, la Ciudad de México, si consideramos la zona conurbada que está en el Estado de México, ocupa más o menos casi un cuarto de la población nacional, 23% está en el Valle de México, y la densidad poblacional y el tamaño poblacional, y así como la movilidad de las personas. Nos estamos portando muy mal, me dice la doctora López Arellano cada semana. Sí, efectivamente la movilidad es uno de los determinantes principales. Tamaño poblacional, densidad poblacional y movilidad. Entonces ahora el frío sí incide entonces, ¿eh? El frío incide de algunas maneras que han sido caracterizadas científicamente. Algunas tienen que ver con el funcionamiento de los pulmones, específicamente a nivel celular, tanto en la capa de lo que llamamos epitelio respiratorio, que es la superficie que recubre a la tráquea, a los bronquios, y también con la inmunidad local. Esos son fenómenos biológicos que han estado caracterizados. Hay un fenómeno que tiene que ver con el comportamiento de la población, la tendencia a permanecer en lugares cerrados, natural para protegerse del frío. Eso también hace que la densidad poblacional haga más factibles los contagios.
y eso es lo que también contribuye. Subsecretario, ante la tragedia cada quien reacciona de una manera diferente. Entiendo que el gobierno está irritado por la cobertura de los medios, lo hemos escuchado usted mismo, los medios estamos también alarmados por las cifras, pero le pregunto con toda honestidad, cuando uno ve 100,000 muertos sobre la mesa, ¿hemos hecho el mejor esfuerzo que podemos para que el peaje sea el menor posible? Es decir, ¿se pudo haber evitado algo? Pero se lo pregunto más como científico. ¿Qué hemos aprendido todo este tiempo para evitar que el peaje siga siendo alto en los próximos meses? Muchas gracias por la pregunta. Creo que esa pregunta es una de las fundamentales que hay que tener clara y responderse una y otra vez. No perdamos de vista los determinantes, las condiciones en las que estaba tanto la población mexicana como el sistema de salud mexicano al inicio de esta epidemia. Eso no es culpa de un individuo, no es culpa de 2, de 5, es a lo largo de 40 años no se logró tener las condiciones necesarias para un sistema de salud robusto, un sistema con capacidad resolutiva, equitativamente distribuido en la geografía nacional, con la suficiente actualización de sus capacidades técnicas. Tenemos un déficit de 240,000 trabajadores de la salud, no todos son de la rama médica, pero 240,000, una cuarta parte de ellos son médicas y médicos, enfermeras y enfermeros. También tenemos una población con un estado de salud muy deteriorado, notoriamente deteriorado si nos comparamos, por ejemplo, con las poblaciones europeas, que tienen una esperanza de vida en promedio 14 años mayor a la de México, y en cambio en México se redujo desde el 2011 la esperanza de vida al nacer, uno de los indicadores resumen del bienestar social, incluido la salud, por las enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Y sabemos que estas determinan en mucho la probabilidad de que COVID-19 se presente como una enfermedad grave y que sea letal. Sobre esa circunstancia es sobre la que tuvimos que actuar. Expandimos los hospitales, logramos expandir más de 6 veces las camas generales, 4 veces las camas con ventilador, hemos contratado 52,000 profesionales de la salud y esto ha sido la respuesta que se necesitaba hacer, pero ante una situación definitivamente muy desventajosa para la población mexicana. Ahora, con lo que usted pregunta es muy importante. Todos quisiéramos, todos, no dudo que absolutamente todas las personas, quisiéramos que no hubiera un solo caso, una sola persona que pierde la vida. Porque la expectativa natural es benévola. Pero si somos justamente científicos, tenemos una noción técnica de las cosas, vemos que es imposible, ante una pandemia que afecta a toda la especie humana, 7,000 millones de personas, aspirar a que no haya enfermedad o a que la epidemia pudiera acabar de un momento para otro. Pues ¿sabe qué ha pasado, doctor López-Gatell? No sé si usted lo vea, pues finalmente usted es autoridad y es científico. Mucha gente seguimos creyendo que los gobiernos y los científicos lo saben todo, y no estoy seguro que en esta pandemia ni el gobierno de Francia, ni el británico, ni el brasileño, ni el norteamericano, ni la OMS tuvieran claro cómo proceder al inicio de la pandemia. Eso a veces nos cuesta, nos resulta perturbador que los sabios y los poderosos no tengan claro a dónde ir, doctor. Es una enfermedad emergente, por definición es un fenómeno nuevo. Es la primera vez que la especie humana, imagínense, la especie completa es afectada por este virus en particular. Existe mucha experiencia acumulada en la ciencia, en las comunidades de salud pública, en los propios gobiernos y las capacidades de los gobiernos para responder a las epidemias. Algunas son semejantes, pero hay también algunas con grandes diferencias. Y esta es una enfermedad que día con día nos va dando lecciones útiles. Ahora oigo a la OMS que dice, bueno, sí, permitamos que los chicos vuelvan a la escuela. Dice uno, hace unos meses nos decían lo contrario. Entonces, entiendo que es de ensayo-error o el conocimiento va ampliándose conforme pasan las semanas, doctor. La evidencia científica y la evidencia técnica se va construyendo día con día. Puede ser que haya elementos fundamentales que permanezcan constantes, pero hay otros elementos que son nuevos día con día. Ahora, un elemento importante, no perder de vista que no es solamente un fenómeno médico, un fenómeno biológico, de salud, es un fenómeno social. Claro. Y esto, cuando tratamos de encontrar un equilibrio apropiado entre cuidar la salud y la vida por lograr que las personas permanezcan en casa, confinadas, también afectamos a la economía. Cuando decimos la economía es la capacidad de bienestar, de generar el sustento de todos los días. El equilibrio adecuado de estos dos polos
se tiene que establecer para cada contexto, cada país, cada estado, a veces hasta para cada municipio. Claro, y la respuesta de la gente, ¿no? Digo, pues yo creo que parte de los contagios que tenemos ahora es nuestra cuota de Halloween, y está uno temblando porque viene Nuestra Señora de Guadalupe y Posadas, doctor. Es correcto, la sociedad se cansa no solamente físicamente, sino emocionalmente, y la capacidad de una sociedad de mantenerse en una restricción extrema tiene sus límites. Pero hay que decirlo con todas las letras, digo, cánsese, pero por lo que no podemos decir, estamos cansados, pero también irritados porque se muere tanta gente. No se puede tener las dos cosas, ¿no? Es correcto, desafortunadamente no se puede tener las dos cosas. Como usted dice, hay que decirlo, y lo hemos dicho con toda claridad. Hay personas, la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza, casi el 60% vive al día. Entonces, a veces la disyuntiva es perecer de hambre o perecer ante el riesgo de un contagio. Pero bueno, se les puede pedir mucho más prudencia y ser quizá mucho más enfático en el mensaje de que hay que trabajar, pero extremar las medidas de higiene, ¿no? Definitivamente, el mensaje, hoy mismo en la conferencia de prensa vespertina lo volví a retomar de manera panorámica, es: la epidemia sigue activa en el mundo entero. En México, aunque tenemos 20 estados con reducción, tenemos 8 que van a la alza. Eso nos da un resumen general de una tendencia a la alza, y eso para las personas en su localidad, en su sitio de residencia, quiere decir riesgo de contagios. Hay que tener precauciones personales y también contribuir a la protección general, disminuyendo nuestra salida a los sitios públicos. Porque nos viene una temporadita complicada, ¿no? De cara a diciembre. Por lo menos de aquí hasta marzo vamos a tener la tendencia de la epidemia a rebrotar por todos estos fenómenos. Algunos tienen que ver con el asunto ambiental y otros efectivamente con el comportamiento social durante las temporadas de festejos decembrinos. Bueno, la charla que el día de ayer sostuvo el doctor Leonardo Curcio con el doctor Hugo López-Gatell, y entre los mensajes más importantes lo que señala, que esto podría alargarse hasta el mes de marzo con estos niveles que estamos observando. Así que mucho cuidado. Vamos a una pausa, 3 minutos y ya a las 8 estamos de vuelta.